Vamos a seguir con otras informaciones si llega el tiempo siempre que tenemos aquí en Hoy en el Mundo del Análisis finalmente. Y vamos a conversar acerca de la salida de los agregados militares chilenos en la embajada de nuestro país en Israel. Una decisión tomada por el gobierno del presidente Gabriel Boric y que ha sido ampliamente cuestionada debido a que algunos dicen que es una decisión política errada, otros dicen que es el paso para definitivamente cortar relaciones con Israel finalmente dentro de todo lo que es también el conflicto que está ocurriendo en la Franja de Gaza y con los planes de Israel de poder controlar ese enclave, algo que ha sido cuestionado y condenado por parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. Nos vamos a conectar a esta hora con Francisco Ocaranza, analista e historiador de la Universidad Bernardo O'Higgins. ¿Cómo está? Bienvenido a Chilevisión Noticias. ¿Cómo le va, Pablo? Gusto saludarlo. Muchas gracias por estar con nosotros, Francisco. A ver, una decisión que ha sido polémica, pero que incluso algunos parlamentarios decían que no tiene mucho impacto, dado que ya Israel incluso había retirado agregados militares de su embajada en nuestro país. Ahora Chile hace lo mismo. ¿Qué le parece esa decisión y se apuntaría, por ejemplo, a romper relaciones con ese país? Bueno, es una medida de las tradicionales, ¿no es cierto?, que puede tomar un Estado frente a otro cuando sus relaciones flaquean o cuando quiere enviarse algún tipo de mensaje. Francamente, cuando una nación decide cortar relaciones, que es una medida extrema, ¿no? Y ahí lo recalco, extrema, no tiene por qué pasar por caminos intermedios, digamos. Basta y sobra romperla. En ese sentido, no lo veo necesariamente como el paso hacia lo siguiente. Hay que pensar que el embajador chileno en Israel fue llamado a consultas, si no me falla la memoria, a fines de 2023, y desde ese momento hemos estado operando en nuestra embajada en Tel Aviv con el encargado de negocios, podríamos decir, el segundo a cargo, podríamos decir, o el primero ahora no estando el embajador, ¿no? Em, También cabe considerar que dada nuestra relación importante, ¿no?, en materia de armamento, en materia de inteligencia, en materia de logística militar, por ejemplo, en telecomunicaciones, tecnología satelital, nosotros contábamos hasta hace un par de días, ¿no es cierto?, con agregados militares, uno del Ejército de Tierra, el agregado militar propiamente tal, un agregado aéreo representante de la Fuerza Aérea y un agregado naval. El agregado naval ya estaba en Chile por otros motivos, entonces en el fondo fueron llamados, fueron retirados el agregado militar, insisto, del Ejército, que el de la Fuerza Aérea o el del Ejército de Aire. Ahora, ¿qué significa? Depende del punto de vista. Es más bien simbólico porque las relaciones que tengamos, tanto a nivel de Estado como con empresas, como las empresas que proveen tecnología militar, en este caso, no se van a ver necesariamente cortadas. Evidentemente, los militares cumplen una función bien importante en materia de brindarle, podríamos decir, fluidez a las relaciones en esta materia, ¿no? Si uno me fuerza a mí la pregunta, no veo, digamos, como muy buen negocio romper relaciones con el Estado de Israel. Son relaciones que tienen ya 75 años, podríamos decir, o un poquito menos, ¿no? Pero además, tenemos una relación específicamente, insisto, vinculada al ámbito de provisión de tecnología e inteligencia militar importante, podríamos decir, ¿no? Importante. Ahora, Francisco, usted decía, es una cuestión más simbólica y apuntaba a varios puntos, por ejemplo, y aquí vamos a hechos anteriores. Por ejemplo, me acordaba justamente en marzo de 2024, donde el Ministerio de Defensa de nuestro país confirma que no van a participar empresas israelíes en la FIDAE, que se realizó justamente en el Grupo 10 de la FACH, dado también la condena que hacían a el trato que tenía el ejército israelí a el pueblo gazatí justamente y también a las acciones en contra de civiles. ¿Por qué cree usted que ha sido como un cuentagotas finalmente, un goteo de decisiones para llamar la atención finalmente y decir
aquí condenamos, pero no somos tajantes de decir vamos a cortar relaciones para que tampoco se tensen aún más, pensando que el presidente Gabriel Boric ha sido constante, usted lo decía, fue llamado a consulta a nuestro embajador en Israel finalmente, hay países de la región que ya han cortado relaciones, algunas veces como que pareciese también recibir esa presión el presidente Gabriel Boric. ¿Para dónde vamos finalmente con estas decisiones? Bueno, está también, recuerdo, Pablo, el caso de el affair, ¿no? De las de la presentación de cartas Además, credenciales del embajador de Israel hace, ¿no es cierto?, año y medio atrás, digamos que fue ocasionó un pequeño conflicto. Ahora mismo, ¿no es cierto?, para la cuenta pública, el embajador de Israel no fue invitado por la presidencia, sino que se sabe fue invitado por el Senado, pero de todas maneras asistir. Esos son mensajes finalmente, ¿no? Y nos estamos pasando mensajes. Chile a Israel, Israel a Chile. En ese sentido, bueno, uno no puede evitar como ciudadano lo que decida el jefe, ¿no es cierto?, de la política internacional. Y en Chile eso por disposición constitucional es el presidente de la República, ni siquiera, ¿no es cierto?, otros órganos del Estado, ni mucho menos, evidentemente, los conglomerados o partidos políticos. Hay que decir entonces que el presidente Boric ha sido consecuente, digamos, desde cualquier perspectiva con lo que él siempre ha planteado, que es proclive a la causa palestina. Y ahí lo que tenemos en el fondo es ir a las raíces de este tremendo problema de naturaleza sociohistórico, ¿no? Que es el conflicto llamado del Medio Oriente, ¿no? Donde tenemos un territorio que es reclamado por dos sociedades, por dos culturas, ¿no? Inspiradas en religiones centenarias, ¿no es cierto? En ese sentido, entonces, lo que el presidente ha hecho es ir actuando, ir tanteando el terreno, ¿no? E ir tomando decisiones en vista, evidentemente, de lo que él piensa, de lo que él cree, y, bueno, claro, motivado finalmente por eventos de coyuntura, cosas que están ocurriendo, ¿no es cierto? Y que tienen que ver con la ofensiva permanente que viene dando Israel desde el mes de marzo de este año sobre Gaza, con los resultados que todos sabemos, ¿no es cierto? Destrucción, muerte, hambruna, desesperación, ¿no? En ese sentido, uno va viendo las noticias y, claro, ayer no es sorprendente ver una carta que firman intelectuales británicos, franceses, gente reputada, Ian McEwan, Sadie Smith, Annie Ernaux, premio Nobel, ¿no es cierto?, francesa de literatura, en contra de lo que han tildado es un genocidio. Yo no voy a entrar a hacer calificaciones, me parece muy delicado en este momento, pero bueno, finalmente capta el sentir de algunos y en ese sentido el presidente de la República ha sido parte de ello. Ahora yo insisto, siguiendo un poco esta lógica que uno puede ver en el sistema político, si uno lo divide, ¿no es cierto?, entre los políticos de un lado y de otro, de la izquierda, de la derecha, o del gobierno y de la oposición, uno encuentra posiciones completamente distintas y disonantes. Ahí claro. no hay una voz en bloque, ¿no es cierto? La candidata presidencial Jara, ¿no es cierto?, del Partido Comunista dice, bueno, si fuera yo, rompería relaciones. La candidata del PPD o del eje PPD dice, bueno, me parece bien el retiro de los agregados militares, pero no me parece que romper relaciones sea la solución, ¿no? La Francisco, antigua, la primera ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de don Gabriel Boric piensa lo mismo, o sea, no tiene mayor incidencia, ¿no es cierto?, que rompiéramos relaciones. El senador Moreira de la UDI dice, no, está bien lo que se está haciendo, digamos. Entonces, usted tiene ejemplos para todos lados en relación a lo que el mundo político está sintiendo, está percibiendo a este respecto. sí, incluso, por ejemplo, ahí Evelyn Matei, también candidata presidencial, decía, bueno, pero esta decisión va a detener, por ejemplo, la matanza que existe en Gaza, todo, también reaccionando un poco en contra con estas distintas visiones que se tiene. Pero quería también, a ver, muchos dicen finalmente que lo que está tomando Gabriel Boric, el presidente y el Ministerio de Relaciones Exteriores con estas decisiones es una visión política, personal casi incluso. Pero si uno mira al exterior, por ejemplo, incluso Israel está teniendo problemas con Francia, con Gran Bretaña, por el reconocimiento, por ejemplo, del Estado palestino, por las condenas que se ha hecho a las acciones del ejército israelí, que es un ejército profesional, siempre hay que recordarlo también, en la Franja de Gaza. Entonces pareciese ser que Chile no está tan alejado también de la
coyuntura internacional y que muchos países están pensando igual o incluso están yendo más allá finalmente en cuanto a distintas acciones, para que también algunos dentro de Chile digan, el presidente Gabriel Boric se está yendo al extremo. Pareciese ser que si uno mira para afuera no es así. No, 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 por eso yo punto, digamos, de acá está esto de los 800 intelectuales anglo-franceses, ¿no? Como un ejemplo de ello, podríamos decir una paradiplomacia, una diplomacia desde las culturas. Pero es cierto lo que usted plantea, otros estados y que están geográficamente más cerca, culturalmente estamos todos muy cerca por el asunto del multiculturalismo y también por las posibilidades que tenemos de vincularnos a través de las redes y la tecnología, ¿no? Pero al menos que están bastante cerca geográficamente, por si eso vale de algo, podríamos decir, o que comparten su naturaleza en torno al mar Mediterráneo, por decirle algo, ¿no? Efectivamente están tomando medidas de carácter simbólico y también de carácter real. En ese sentido, sí, es un hecho que lo que está haciendo, bueno, Chile a través de la decisión de su presidente de la República está en sintonía con lo que siente una cantidad importante de naciones, descontando además todas las naciones de naturaleza árabe islámica, ¿no es cierto?, que van viendo este proceso con dolor por un lado, pero también dice, bueno, están a la espera de ver qué tipo de resultados pueden obtenerse. Muy importante es aquí la perspectiva de los Estados Unidos, evidentemente. Si uno lo razona desde la perspectiva de la política, de la realidad, la realpolitik, uno dice, bueno, siempre tenemos que estar mirando de reojo qué están pensando los Estados Unidos y hoy día, tradicionalmente, ¿no? Y hoy día también China, a la hora de Exacto. tomar nosotros nuestras decisiones, ¿no? En ese sentido, la política internacional lo que requiere en términos fundamentales es prudencia, ¿no es cierto? Y dentro de esa prudencia está evidentemente el respeto al respeto al derecho internacional, en el caso de una guerra, el respeto al derecho internacional humanitario, que son todas cosas que se han mencionado finalmente para el caso chileno tomar la decisión que se tomó. Indudablemente esto tiene que ver finalmente, Pablo, con ser parte del concierto internacional, evidentemente desde la posición que nos corresponde, ¿no? Tanto geográfica como cultural como económica, pero no podemos desdeñar la relación económica que tenemos con Israel, digo, con una balanza comercial que nos favorece, fíjese, por poco, por un par de millones de dólares, pero nos favorece. Pero yo diría que temas importantes aquí son los temas simbólicos, los temas culturales. Hay que pensar que la comunidad judía en el país es importante. En número serán 15.000, 20.000, ¿no es cierto? Constituyen una minoría religiosa, podríamos decir, dentro de lo que es un país de raigambre cristiana. Pero de todos modos son sumamente relevantes por su aporte en la empresa, por su aporte en la cultura, por su aporte en la educación. Y lo mismo si uno dice, ¿no es cierto?, ve la contracara de esta moneda, piensa en la comunidad palestina que hay en Chile, que son Claro. varios miles más, digamos, sabemos que la comunidad palestina más grande fuera de su propio territorio, del territorio histórico palestino en el Medio Oriente, y que está aquí en este país. En ese sentido, entonces, también todo el mundo, ¿no es cierto?, no solo la presidencia de la República y la clase política, tenemos un deber, ¿no es cierto?, y ese deber es el de buscar las condiciones para propiciar la paz, ¿no? Vivir con la mayor armonía, con el respeto al derecho que se corresponda, y en un escenario que mencionaba yo hace unos minutos, que es inevitable, que es el escenario de la multiculturalidad también, eso pensando a un nivel interno. Y evidentemente, insisto, hay que pensar también en los Claro. equilibrios económicos y en materias que son altamente estratégicas y que no podemos Sí. dejar de lado, que tienen que ver con la defensa, tiene que ver con la seguridad, tiene que ver con el manejo de información, tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con la materialización de algunas cuestiones particulares, como el uso de radares, ¿no es cierto? Claro, Hay que Francisco. pensar que todo el armamento y la tecnología requieren repuestos, requieren de especialistas. Entonces, hay aquí nada más que la expresión clásica, ¿ah?, de lo que es el poder finalmente, ¿no? Y el poder hay que administrarlo. Bueno, veamos finalmente si esas sumas y restas se habrán hecho para tomar también estas decisiones y cómo se van desarrollando también las relaciones internacionales. Francisco Caranza, analista e historiador de la Universidad Bernardo Higgins, muchas gracias por el contacto con Hoy en el Mundo. Que esté bien. A usted, Pablo, gusto saludarlo. Buenas Cuídese. tardes. Chao, chao.
Chao. Claro, tampoco se puede dejar fuera de esta discusión lo que está sucediendo en Gaza con la paralización de temporal, eso sí, de entrega de ayuda humanitaria debido a incidentes registrados en Rafah que terminaron con al menos un muerto por disparos del ejército israelí, algo que fue informado por la Fundación Humanitaria de Gaza, una organización que es privada israelí y respaldada por Estados Unidos, que recientemente fue designada por Israel para asumir la distribución de alimentos en el enclave. Y también atribuyeron la paralización a las escenas de caos vividas en algunos puntos de distribución, como lo que están viendo en imágenes. La ONU y las otras ONGs dicen que tienen toneladas de suministros listos para entrar en Gaza y un plan detallado para su distribución que minimice también estos saqueos, mientras que los gobiernos de Israel y Estados Unidos han dicho que están evitando que jamás robe la ayuda, algo que el grupo armado ha negado, pero que también se ha visto en otras escenas. Incluso durante esta jornada se vio a personal que es pagado, al parecer, por seguridad, finalmente lanzando granadas de ruido hacia la población gazatí en este reparto de ayuda finalmente y también de suministros vitales para quienes viven todavía en el enclave y que se encuentran en estas condiciones. Veremos también qué pasa cuando Estados Unidos ha aceptado, por ejemplo, una propuesta de tregua, Israel ha aceptado una propuesta de entrega de parte de los Estados Unidos.